Saludándoles muy atentamente, como siempre, su amigo José Manuel Marmolejo Delgado, en nuestro programa hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Damos inicio a nuestro programa. Vamos a concluir nuestra temática de las últimas sesiones en que hemos estado hablando acerca de los peligros de la derecha en el mundo. Y esta sesión la he intitulado La derecha no ha muerto. Y nos vamos al periódico La Jornada, en su número 13.568, del viernes 29 de abril de 2022, que en su sección política, página 14, publicó esta nota. Acción Nacional recibirá a dirigentes de la democracia cristiana en América. En esta colaboración del periodista Roberto Garduño, informaba que a invitación del derechista Partido Acción Nacional PAN, acudirían a la Ciudad de México diversos dirigentes de la Organización Democrática Cristiana de América, ODCA. El objetivo era participar en una reunión en la que se hablaría acerca de los avances y retrocesos de la democracia en América. La ODCA tenía presencia en 23 países del continente y se especulaba que asistirían Juan Carlos Latorre de Chile, César Maya de Brasil y Roberto Enríquez de Venezuela, y que la nueva presidenta de esa agrupación sería la diputada mexicana del PAN, Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente de México, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Desde luego, también analizarían la situación de la democracia cristiana en los países en los cuales esa corriente política existía, su proyecto y su oposición a los gobiernos populistas. Ese grupo se fundó hacía 75 años, el 23 de abril de 1947, en Montevideo, Uruguay, con militantes demócratas cristianos de Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, con apoyo de gente de esa corriente de Bolivia y Perú. Su objetivo era promover la democracia verdadera con base en el humanismo cristiano, el espíritu de comunidad y en contra de los totalitarismos. Recordemos que Mariana Gómez del Campo fue una de las diputadas federales que votó en contra de la reforma eléctrica propuesta por en aquel entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, iniciativa que buscaba quitar el dominio de las empresas extranjeras sobre la energía eléctrica mexicana. Por ese voto, el pueblo de México llamó a Mariana traidora a la patria. Bien merecido. En el número 4153, ahora ya ya regresamos a la historia de unos poquitos años antes. Nos vamos a regresar del 2020-2022 a 1928 y vamos a darle continuidad al juicio que en México se llevaba en contra del asesino de Obregón, León Toral, y del montonal de gente que de manera arbitraria el gobierno detuvo tratando de inculpar a Toral y para proteger a los autores intelectuales. Nunca se supo ni se sabrá quién fue el autor intelectual del crimen contra Obregón. El pueblo en esa época sospechaba del presidente Plutarco Elías Calles. Cuando preguntaba a la gente, ¿quién mató a Obregón?, la gente respondía, cállese la boca, señor.
Pues nos vamos al periódico Excelsior del número 4153, jueves 2 de agosto de 1928, que en primera plana hacia 8 columnas publicó esta nota. Antes de 15 días, León Toral irá ante los jueces del pueblo. Cerrarán la causa en breve. Sociedad terrorista responsable. Según el procurador, toda la verdad será aclarada. Más órdenes de aprehensión serán dictadas hoy. Todavía más órdenes de aprehensión. Gente que quisieron involucrar en ese crimen sin que hubiera participado. Así se manejaba el gobierno en la época de Plutarco Elías Calles. ¿Cuánta gente inocente no fue a parar a la cárcel? ¿O cuánta gente inocente no fue sentenciada a muerte por diversos motivos? Pero bueno, el Procurador de Justicia del Distrito Federal y Territorios de la República, licenciado Juan Correa Nieto, despojadas de estorbos y palabrería, hizo algunas declaraciones a Excelsior, afirmando que tenía la convicción de que el grupo de individuos que mató a Obregón formaban parte de una sociedad terrorista jefaturada por la Madre Concepción Acevedo, la famosa Madre Conchita, mujer inteligente que ha pretendido engañar a la justicia. Es una sociedad semejante a la de los nihilistas rusos y con las formadas para atentar en contra de la vida del rey de España, del rey de Italia y de Mussolini. Que Plutarco Elías Calles tenía el propósito de llegar al verdadero fondo de la cuestión, mentira, y que toda la investigación fuera del dominio público, que se entrevistaría íntimamente a Toral, debido a que tenía la impresión de que no dijo toda la verdad, que se dictarían las órdenes de aprehensión que se estimaran indispensables, entre ellas las de Manuel Trejo y del presbítero José A. Jiménez. Manuel Trejo fue el que le prestó la pistola a Toral con la que luego mató a Obregón. Manuel Trejo fue uno de los dinamiteros de la Cámara de Diputados y el cura José A. Jiménez fue uno de los promotores de la Guerra Cristera, pero en su oportunidad se escondió, se ocultó cobardemente. Que al día siguiente se daría a conocer el auto de formal prisión y que en 15 días quedaría terminado el proceso para ser llevado a jurado. El juez Aznar declaró que Toral, en forma indubitable, marcaba todas las agravantes y le esperaba la pena capital. Bueno, ¿cómo es posible que el juez, en pleno periodo del juicio, ya esté emitiendo una resolución final diciendo que es culpable y que le espera la pena capital, cuando todavía estaba el proceso en curso? Era esa la manera arbitraria, abusiva en que se manejaba la justicia en México. Otra nota es la siguiente. El proceso del asesino del señor general Obregón, con toda actividad se sigue llevando por el juzgado mixto de primera instancia en San Ángel. Diligencia practicada ayer. Ratificaron sus declaraciones los señores licenciado Aarón Sáenz y Arturo Orsí, así como los acusados. Por alguna razón, el redactor de Excelsior dedicó sus palabras a aplicar adjetivos calificativos deshonrosos a los acusados. El reportero narraba que ante el juzgado mixto de primera instancia de San Ángel, diversas personas ratificaban sus declaraciones anteriormente formuladas ante la Inspección General de Policía, esa terrible Inspección General de Policía en la que se cometían las peores torturas en contra de la gente.
En calidad de testigos, declararon los licenciados Aarón Sáenz y Arturo Orsí, al igual que los inculpados María Toral de León, madre del asesino, Avelino de León Sánchez, padre del mismo, o sea, hasta los papás, la mamá y el papá de León Toral, los tenían presos, tratando de involucrarlos en algo que ellos no cometieron. ¡Qué barbaridad! Bueno, también estaba detenida Josefina Morales, viuda de Trejo, madre de Manuel Trejo. ¿Qué culpa tenía la señora de que su hijo le hubiera prestado una pistola a un loco? Bueno, individuo que le prestó a Toral la pistola que asesinó a Obregón. María Luisa Peña, viuda de Altamira. Ignacio Trejo Morales, el hermano de Manuel Trejo. María Josefina Acevedo de la Yata, la hermana de la madre Conchita. Jorge Fernández Gallardo, a quien Manuel Trejo confesó ser el dinamitero de la Cámara de Diputados. Ellos sí estaban involucrados en surtir de armas, medicinas, todo eso, a los guerrilleros cristeros con lo que mataban gente, pero en el crimen de Obregón no estaban involucrados. La audiencia se llevó a cabo en la sala de cabildos de la Municipalidad de San Ángel. Llegaron los defensores de oficio licenciados Miguel Collado, García Gaminde, Gabriel Gay Fernández, Fernando Ortega y Manuel Miranda Villaseñor. Luego arribó el procurador Correa Nieto y después de Sáenz, Orsí y el coronel Tomás Robinson, elevados personajes del centro director obregonista. Sáenz y Orsí ratificaron sus declaraciones del 28 de julio y, comenta el articulista, se sabe que fuera de diligencia y en forma privada, estos transmitieron información muy importante a Correa Nieto sobre el caso. El centro director obregonista era el equipo político de Álvaro Obregón. La primera en comparecer fue la señora Toral, de quien el reportero logró captar su mirar angustiado y su sufrimiento. La calificó de ignorante al no saber que tenía derecho a un defensor de oficio. Bueno, ¿con qué derecho este reportero califica de ignorante a alguna persona? O sea, ¿cómo sabía que era una ignorante? ¿Por qué ejecuta ese tipo de calificativos en contra de una persona? Así se manejaba también la prensa vendida, la prensa corrupta. Del padre de Toral, el articulista dijo: tiene ojos ayunos de pensamiento, quizá por el dolor que lo ha paralizado. Tiene ojos de ayuno de pensamiento, ojos ayunos de pensamiento. O sea, es un idiota, en pocas palabras. ¿Con qué derecho calificaba de esta manera el reportero a una persona? Pues estaba bien pagado ese reportero que así calificaba a la gente. De Josefina Morales, viuda de Trejo, comenta el periodista que causa una impresión penosa y su figura era lamentable, pues sigue insultando a la gente. Afirmó que Ignacio Trejo Morales lloró durante el interrogatorio, pero que cuando lo entrevistó le dijo que a su hermano Manuel, que era su menor, lo corrió de la casa cuando supo que había dinamitado la Cámara de Diputados en la calle de Donceles, Ciudad de México, y que seguramente por esas actividades recibió dinero, pues se daba una vida de francachela. Pues evidentemente sí, todo eso estaba pagado. ¿De dónde venía todo ese dinero? Se sospecha que en gran parte de la propia Iglesia Católica, del propio Vaticano, para crear problemas en México. El reportero que comentó que quien estremeció a la sala fue María Josefina Acevedo de la Yata, hermana de la madre Conchita, por su belleza, porte aristocrático y elegancia. Pertenecía a la Orden de San Francisco de Asís, capuchinas y sacramentales. A ella sí no la insultó, le gustó, al contrario, ¿no? ¡Ay, qué guapa está! Todos los declarantes ratificaron los testimonios aportados
previamente en la inspección de policía. En la página 3, el periódico Excelsior publicó esta otra nota. El pueblo americano no olvida a México cuando pasa por tribulaciones. Significativo brindis que se pronunciaron ayer en el banquete en la Cámara de Comercio Americana, ofreció el excelentísimo señor embajador Dwight Morrow. Bueno, pues esta nota la vamos a leer en nuestra próxima emisión, pero quisimos enunciarla porque por su contenido, por su título, ¿no? Que dice: el pueblo americano no olvida a México cuando pasa por tribulaciones. Pues, y lo que está pasando ahora, lo que están pasando ahora nuestros hermanos indocumentados en Estados Unidos, ¿a poco el pueblo gringo está defendiéndolos? Es terrible lo que está pasando en contra de nuestros indocumentados en aquel país. Mentira que el pueblo estadounidense sea solidario con el mexicano. Deberían de solidarizarse blancos, negros y todos a favor de los indocumentados mexicanos. Pues era esa la situación que se vivía en 1928 después del crimen en contra de Álvaro Obregón y que ponía en evidencia la terrible corrupción del gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles, que es el abuelo del PRI. Pero de esta temática continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Hace algún tiempo en ese lugar, de esta gran estación OMVN Catepec. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.